Por eso el Señor nos viene a preguntar, ¿qué tanta fe tienes? ¿Sí? Te vuelvo a preguntar, a veces tú y yo creemos y pensamos que tenemos que hacer ciertas cosas extra, ¿no? Como dar 7 vueltas a la manzana, ¿no? Como poner unas manzanas con canela en la entrada de nuestro hogar, ¿sí? Como poner una especie de plantita como tal natural, ahí, como poner, por ejemplo, a mí me encanta porque luego era mucho como de las palmas que utilizan para celebrar el Domingo de Ramos, no, ponla atrás de tu puerta para que no entre el diablo así de... Pues, y adentro de la casa había alcohol, había droga, había un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues de todos modos entraba, ¿no? Entonces, a veces pensamos o creemos, incluso si yo ahorita les digo, ¿qué creen, muchachos? Tenemos aceite consagrado para que unjas a tus hijos todos los días y para que unjas tu casa. A 300 pesos la botellita, ya atrás lo vamos a vender para que te la lleves. Muchos de nosotros tenemos que decir, sí, yo sí quiero una, ¿no? Porque creemos que seguir a Cristo o creer en algo, en este caso en Dios, tiene que llevar algo extra. Y lo que no entendemos a veces es que Dios ya hizo absolutamente todo el trámite, ¿sí? Ya hizo todo por ti y por mí. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Poner nuestra confianza en Él. Por eso el tema del día de hoy se llama Más en tu palabra, ¿sí? Y esto está enfocado en el capítulo de Lucas, en el capítulo 5, versículo 1 al 11, vamos a estudiar, vamos a ver otros versos por ahí, y este título se llama así, Más en tu palabra, y no sé si todos tenemos la imagen ahí, ¿me la regresas un tantito? No sé si se alcanza a ver, se ve la barca, los pescados, y se ve a Jesús ahí en este caso con Pedro y con sus demás discípulos que en este tiempo no eran aún sus discípulos, ¿sí? Entonces vamos a ver este capítulo porque el Señor va a hablar a tu vida y a la mía, ¿sí? A mí me gustaría leer los primeros dos versos y que tú y yo después de esto pongamos este tiempo en manos de Dios, ¿va? ¿Me acompañas? Dice así, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agalopaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavando sus redes. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús hoy te damos las gracias, Señor. Amado, precioso Señor, gracias te damos por tu palabra, por la oportunidad que tenemos de experimentar la misma, Señor, por la oportunidad que tenemos de conocer de la misma, Señor, la oportunidad que nos das de abrirla, de escudriñarla, Señor, de empezarla a probar, a deglutir, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, porque es de gran edificación para nosotros, Padre. En esta mañana queremos poner este tiempo en tus manos y te pedimos a ti, Santo Espíritu de Dios, que tú nos acompañes durante estos minutos, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor, que tú puedas poner de nuevo, poner decisión, para que podamos edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo, Señor. Porque sabemos que si eso hacemos, vendrán las tempestades, vendrán tribulaciones, vendrán problemas, pero nuestra casa jamás se va a caer porque está edificada en ti, Señor. Hoy queremos poner nuestra confianza, nuestra esperanza en ti, Señor, y te pedimos a ti, Santo Espíritu de Dios, que nos hables, que nos redargullas, que nos corrijas como siempre, Señor. Que tú hables a nuestra vida, Señor. No permitas que sea nuestra mente, nuestras emociones, algún obstáculo para poder recibir de la misma. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos a ti. Y Camino de Viento dice, amén. Ok, y dice que aconteció que estando Jesús en el lago de Genezaret. ¿En dónde estaba? Estaba en el mar de Galilea, ¿sí? Ahí estaba, es el mar de Galilea, el lago de Genezaret. ¿Por qué Lucas le pone el lago? Pues bueno, era una visión que él tenía así era un tipo de mar. Ajá. Digo tipo porque es de ese tipo de mar que no llegan las olas, así como cuando pues vas a mar abierto y caen las olas así con una tempestad cañona, ¿sí? Sino que es este mar tranquilito, ¿sí? Un mar relax, y le pone aquí lago, pero estando en el mar de Galilea, que dice aquí que la gente que se le juntaba, ¿no? Se agalopaba la gente, ¿para qué? Para escuchar del Señor. Dice, aconteció que se agalopaba la gente, dice, el gentío. Si fueran de Michoacán, dirían el gential, ¿no? O sea, el gentío se
se empezaba a congregar para escuchar del Señor. Ojo aquí, Jesús en este tiempo ya había tenido más o menos 1 o 2 encuentros con Pedro, o en este caso con Simón, ¿sí? Antes de lo que vamos a observar tú y yo, Jesús ya le había sanado la suegra a Simón, ¿sí? Entra a la casa de Simón, me imagino que estaba predicando ahí en la provincia de Capernaum, entra a la casa de Simón y su suegra tenía fiebre, dice la palabra que tenía fiebre, a lo mejor tenía alguna infección, alguna especie de infección, y le sana a la suegra, y yo me quedo pensando, digo, ¿por qué lo hizo, no? O sea, ¿por qué hizo eso Pedro? O sea, no sé, yo que Pedro hubiera hecho así, no, que Señor, no, y déjala, mi suegra está bien, ¿sí? Se va a alivianar, ¿no? Ya ahí, no es cierto. Para las que son suegras, no es cierto. Entonces, le sana a la suegra, ¿sí? Ya había un antecedente de que Jesús se había encontrado con Pedro. O sea, lo que vamos a ver no es el primer encuentro que tiene Pedro o Simón con Cristo. Ya lo conocía, ya había visto, ya le había sanado la suegra, ¿sí? Ya había visto sus maravillas, había escuchado de él, pero había algo en el corazón de Pedro que no se acababa de convencer de qué, de seguirle, ¿sí? Había algo en el corazón de Pedro que no era suficiente para él. Entonces dice aquí, y vio, antes de eso dice, sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces la gente anhelaba oírle, ¿sí? La gente quería oír a Jesús, quería encontrarse con él, quería escucharlo. Qué maravilla de haber sido escuchar a Jesús, no predicar, imagínate, o sea, yo no sé, de repente quiero imaginarme el color de su voz, ¿sí? Cómo era el timbre de su voz, cómo hablaba, cómo tenía que alzar la voz para que la gente lo escuchara. No sé, yo me pongo a veces a pensar todo eso cuando leo estas escenas y observa cómo la gente quería escuchar la palabra de Dios. Y es que es algo que Jesús tenía muy claro que él venía a hacer, ¿sí? Capítulos anteriores, Jesús predica en una sinagoga y le dice, este es el tiempo del Señor, yo vine, yo vine para pregonar, para poner, para predicar la palabra de Dios, el año agradable al Señor. O sea, Jesús sabía que su ministerio, su misión era hablar de la palabra de su Padre. Esa era su enseñanza, era su misión. Entonces, Jesús lo que estaba aquí haciendo era seguir predicando la buena nueva, pero aquí Jesús no tenía discípulos, ¿sí? No, todavía Jesús no formaba a sus discípulos, no formaba su equipo de 12 personas. Entonces Jesús viene a este lugar donde está Pedro, y ya observaste en el versículo 2 lo que dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Pero fíjate lo que dice, lo que está subrayado, dice, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Esto me habla de algo, iglesia. Los pescadores estaban derrotados. Estaban lavando sus redes, quiere decir que no hubo nada, que no pescaron. Ahora, en estos tiempos, bueno, yo quiero pensar que todavía en los tiempos actuales, para pescar, digo, ¿alguien de aquí ha pescado? ¿No? ¿Nadie? Sí. Bueno, gripa, pero comúnmente los barcos pesqueros salen a pescar durante la noche o durante la madrugada, ¿sí? Porque dicen que en esos tiempos del día, en esas horas que están oscuras, los pescados, como no escuchan ruido de las personas, no hay luz, ellos salen más a flote para poder ahí pues andar, ¿no? Entonces, los pescadores de ese tiempo sabían que para pescar se hacían ¿qué? En la noche. Ahora, observa esto. Los pescadores estaban lavando sus redes. Entonces, aquí me está hablando de algo. Los pescadores estaban agotados y los pescadores estaban con un sentimiento de derrota, con esta sensación de derrota, con esta sensación de no pescamos nada, no hubo nada. Ahora, no sé qué estés pasando tú, no sé qué es lo que está aconteciendo en tu vida, pero quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sentido esta sensación de derrota? Esta sensación de que a veces ya no hay solución, de que ya no va a haber cosas que tengamos que hacer, que ya no va a haber prosperidad, que ya no vamos a poder salir de una dificultad, que ya no vamos a poder salir de un problema. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿O cuántas veces a la semana te sientes así? ¿No? Nos sentimos ¿qué?
derrotados, o como dicen los chavos, sentimos que vibramos bajito, ¿no? Así dicen los chavos. Es que siento que estoy vibrando bajito, así de, o sea, ¿cómo? ¿Y qué es vibrar alto? No entiendo, ¿no? O nos sentimos bajoneados, como decimos los chavorrucos, ¿no? Me siento bajoneado, me siento preocupado, me siento angustiado. ¿Por qué? Nos sentimos frustrados así a veces porque las cosas que tú y yo planeamos no salen como tú y yo las esperamos. Y puede ser en el ámbito que tú quieras. Llámese hogar, llámese relación con tus hijos, llámese relación de pareja o llámese situación laboral, llámese tu salud. ¿Qué pasa cuando estamos frente a cosas de las cuales tú y yo no podemos hacer ya nada? Que parece que ahí terminó todo. No sé si tú te has sentido así, yo me he sentido así muchas veces, ¿sí? Cuando de repente esperas que se dé un negocio, cuando de repente esperas que se dé el trabajo, que se dé alguna circunstancia en tu vida y esa situación que no se da. Pero observas la escena, está Jesús predicando y están estos pescadores, entre ellos Simón, Pedro, lavando sus redes porque ya no hubo pesca. Estuvieron despiertos toda la noche. Imagínate las deudas que a lo mejor tenía Pedro. A lo mejor imagínate las cosas que tenía que llegar a afrontar a su casa. No lo sé. No sé cómo estaba el corazón de Pedro. Lo que sí sabemos es que estos cuates estaban con este sentimiento de derrota. Ahora fíjate lo que dice el siguiente verso. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces Jesús le dice a Pedro, préstame tu barquita un poquito, ¿sí? Porque imagínate a toda la gente ahí queriendo escuchar a Jesús. Jesús está en el mar, ve la barca y dice, bueno, pues voy a subir ahí. Se sube en la barca y se aleja un poquito para que la demás gente lo escuche, ¿sí? O sea, imagino que era como un tipo usar el viento del mar para proyectar su voz y que la gente escuchara su voz, ¿sí? Y se pone a predicar ahí en la barca de Pedro, ¿sí? Y ahora, eso está muy interesante porque el Señor le pone importancia a la enseñanza. ¿A qué? A su palabra. ¿Qué es lo primero que primero fue Jesús atender la necesidad de Pedro? No. La necesidad de Pedro, ¿cuál era? Era escuchar la palabra de Dios. Era ver a Jesús predicar, era ver a Jesús cómo utilizaba esta barca en forma de púlpito, así como lo que tenemos tú y yo aquí, para enseñar a las personas. Y dice que después de esto, dice en el siguiente verso, fíjate lo que dice, ¿cuál es la importancia de escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál es esa importancia? Fíjate lo que dice Santiago 1:18. ¿Por qué tú y yo le ponemos tanto énfasis a escuchar la palabra de Dios? Ahí está, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjate lo que dice primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué es importante escuchar la palabra de Dios? Por esto. ¿Por qué? Porque dice que en Santiago que si escuchamos su palabra, Él de su voluntad nos va a hacer que renacer, ¿sí? Nacer. ¿Sabes que tú y yo necesitamos nacer de nuevo? ¿Lo sabes? ¿Sí? No, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Si ya tengo 40 y tantos años, ¿no? 30 y tantos años, ¿no? Dice primero de Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la palabra de Dios. ¿Por qué crees que siempre te insistimos? ¿Sí? ¿Por qué crees que siempre Luis y Carmen están muele con la palabra de Dios? ¿Por qué crees que siempre cuando tú te acercas y me dices, oye, tengo un problema, tengo una dificultad, ¿cuál? ¿Cuál es la solución? Lee tu Biblia y ora. ¿Pero qué? O sea, ¿no tengo que hacer algo más? No, lee tu Biblia y ora. Y yo imagino que a lo mejor tú te vas frustrado, así como yo me iba frustrado en aquellas cosas de, o sea, todo lo quieren solucionar con abrir la Biblia y que yo ore. ¿Qué crees? Pues sí, sí, aquí está escrito. Esa palabra de Dios, la palabra de Dios nos hace renacer, nos hace nacer. Fíjate lo que dice Lucas 4, porque entonces ya vimos que esto es prioritario en el corazón de Jesús. Pero ahora vamos al segundo punto, que es la pesca milagrosa. Ya viste cómo estaba el corazón de Pedro, el corazón de los pescadores, derrotado. Y entonces dice aquí el verso, dice el versículo 4, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón,
sea, termina de predicar. ¿Cuánto crees que se haya tardado el maestro en predicar? 30 minutos, 50, 1 hora, 2 horas, ¿sí? Dice la palabra que antes se tardaban cerca empezaban desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día predicando. ¿Le hacemos igual? Dice, no. O sea, y se tardaban un montón de horas, 6 horas, ¿no? ¿Cuánto se habrá tardado el maestro? ¿Quién sabe? No sabemos, ¿no? Pero ya era de día, ¿estamos de acuerdo? Versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro. ¿Qué quiere decir esto? Lleva tu barca hacia el fondo del mar, a lo más profundo. En otras palabras, ve a lo profundo. Jesús busca darle un pago a Pedro. ¿Un pago a Pedro? Sí, porque déjame decirte algo. Nunca vamos a hacer algo por Jesús sin que Jesús te dé más. Te lo voy a volver a decir. Nunca vamos a hacer algo por Jesús sin que Jesús te dé más. ¿Tú crees que tu tiempo aquí es muerto, es un tiempo perdido? ¿Tú crees que el tiempo que venimos a servir al Señor es un tiempo perdido? ¿Tú crees que el servicio que le rendimos a nuestro Señor es tiempo perdido? No, nunca vamos a hacer algo extraordinario por Cristo sin que Cristo te pague lo que trabajaste por Él, ¿sí? Ahí para que te den ganas de servir, brother, ¿no? O brothercita, ¿sí? Ya desde que iniciamos iglesia aquí, estamos con que queremos ir a algún hospital o alguna zona así para dar palabra, para repartir algo para comer. La pregunta es, espero que nos acompañes, ¿sí? Espero que ese día, a un lado mis compromisos y vamos a servir a esa gente, ¿sí? Vamos a hablarle de Cristo a las personas, vamos a orar por las personas que están ahí afuera, ¿sí? ¿Y qué crees? Así hagamos lo que hagamos, Jesús siempre te va a dar más de lo que tú haces por Él. O sea, Jesús no le queda de ver nada a nadie. Escuchamos aquí, estamos sirviendo al Señor también. Estamos sirviendo al Señor. Y esto es una inversión que tú y yo estamos haciendo. Entonces, Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, vete a la profundidad. En otras palabras, le está diciendo, sal de esa situación mental en la que te encuentras, de esa situación mental de pérdida, de esa situación mental en la cual a veces piensas que ya no se van a dar las cosas en tu vida. A lo mejor te quiero preguntar algo. ¿Cuántos sueños has abandonado? ¿Cuántos sueños has hecho a un lado? ¿Cuántas situaciones en tu corazón has renunciado? Porque piensas que Jesús ya no va a obrar en tu vida. Porque piensas que tu tiempo ya se está acabando. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Alguien sabe cuántos años tenía Moisés cuando fue llamado al ministerio? ¿Cuántos años tenía? ¿Nadie sabe? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando fue llamado por Dios? 40. 80 años. Era una persona de 80 años cuando lideró Moisés el éxodo. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía Caleb cuando reclamó la tierra que Dios le había prometido a él? Tenía igual, cerca de 80, 90 años. Era una persona mayor y decía, yo todavía tengo fuerzas para pelear. Te vuelvo a preguntar, ¿cuántas cosas en tu corazón, cuántos sueños, cuántos anhelos has renunciado? ¿A cuántas cosas ya dices, esto ya no se va a dar en mi vida? La familia, la pareja, la persona, las cosas en tu hogar. No sé de qué estemos hablando. No sé cuáles sean tus sueños y tus anhelos. Pero si Dios ha puesto sueños en tu corazón, quiere decir que los puso porque los puedes generar. No en tus fuerzas, en las de Él. ¿Sí? Y podemos hablar de bastantes cosas. Muchísimas cosas que Dios pone en nuestro corazón. Entonces Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. Esto me encanta porque entonces Pedro le dice algo hermoso. Fíjate lo que dice. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fíjate que la palabra de maestro, como le dice Pedro, quiere decir epistata en griego, que significa jefe o dueño de la embarcación, ¿sí? Entonces Pedro está dispuesto a escuchar a Jesús, ¿sí? Pedro tiene un corazón dispuesto a oír al Señor, a obedecer a Jesús. Pero ¿te acuerdas por qué? Ya había visto milagros, ya había visto escucharlo predicar, ya había escuchado palabra que venía por parte de él, ¿sí? Entonces Pedro estaba dispuesto a obedecer a Jesús y dice, y boga mar adentro y vuelve a echar tu red al mar. Vuélvela a echar.
¿Qué pasa cuando el Señor te dice y te da una instrucción? Vuelve a hacer esto, perdona, restaura, confía, ¿sí? Haz, no sé, no sé cuál sea tu anhelo, si estamos hablando de algo material como un trabajo, si algo ha puesto en ti el Señor algo como un emprendimiento, hazlo, echa tus redes, ¿sí? Bueno, esa situación que tú ya pensaste o esa relación que pensaste que iba a morir, ve y afróntala. Una situación en tu hogar, echa las redes al mar con tus hijos, con tu familia. Háblales, ¿sí? Ama. Pero a veces tú y yo nos detenemos y decimos, no, yo no quiero irme a lo profundo, ¿sí? Yo no quiero irme a lo profundo. Yo mejor me quedo aquí estoy bien. Ahora, quiero que te pongas a pensar. Fíjate lo que le dice Pedro. Dice, hemos trabajado toda la noche. Pero nada más le dice eso. Le dice, hemos trabajado toda la noche. Pero le dice algo hermoso. Dice, y nada hemos pescado. Más en tu palabra, ¿ya viste lo que dice? Más en tu palabra. O sea, más la confianza que yo pongo en ti. Ponte a pensar en esto. ¿Qué pasaría si Pedro hubiera puesto excusas? Ay, Señor, tú ni eres pescador, ¿sí? A mí una vez estaba con una persona platicando y me dice, ay, me dices todo esto y tú ni empresario eres. Así, ya lo sé que no soy empresario, pero no te estoy diciendo lo que yo digo, te estoy diciendo lo que Dios dice, ¿sí? Lo que Dios dice de ti, lo que Dios piensa de ti, ¿sí? A veces se lo digo a las personas, ¿piensas que tu trabajo te determina la condición que eres? No, tú eres más que eso. ¿Piensas que una calificación, piensas que un gobierno, piensas que tu situación en tu familia determina lo que tú eres? ¿Piensas que la situación de tu hogar determina lo que tú eres? No, tú no eres eso. Vas a ver lo que tú eres en Cristo. Porque entonces le dice, más en tu nombre echaré la red. Imagínate un Pedro con excusas. Ay, Señor, tú ni pescador eres. O sea, así lo voy a decir tono código postal Iztapalapa CDMX, ¿sí? Ay, Señor, pues si tú ni sabes, ¿no? Sí, así con ese cantante, tú ni sabes, ¿no? Si yo soy pescador, ¿no? Tú eres carpintero. Bueno, la palabra carpintero me habla de artesano o de albañil, fíjate. A veces pensamos que Jesús hacía muebles y tenía que ver con todo. O sea, no solamente hacía muebles, hacía más cosas. O sea, tú eres carpintero, yo soy pescador, tú déjame hacer a mí las cosas, ¿no? O imagínate algo así como de, no puedo, ¿cómo crees? Ya es tarde, ya es de día, no va a haber peces. O sea, Señor, o sea, ¿qué no entiendes la biología? O sea, los peces no van a estar ahí. Era de día, brother. Era algo improbable e imposible que sucediera. Juan, te pregunto, ¿te mueves en lo imposible de Dios? ¿Te mueves en lo sobrenatural de Dios? Es que quiero conseguir trabajo, es que me gustaría trabajar en tal lugar. Pues ve. No, es que, y si me rechazan. Es, ¿Te acuerdas cuando íbamos al kinder o a la primaria y te gustaba un chavito, una chavita, y le dices, es que quiero que sea mi novia, ¿no? Y no le llegabas porque te daba miedo, y ya años después te enterabas que sí le gustabas, y así de, ¡ay, no! Si le hubiera llegado. Sí. Me decía una persona, el no ya lo tenemos, el no ya lo tienes, pero a veces tenemos que miedo, temor. Y Pedro no da excusas, le dice algo hermoso, algo que me encanta, que ojalá que tú y yo empezáramos a hacer, que dice, más en tu palabra echaré la red, más en tu palabra. O sea, no en lo mío. Yo creo que no se va a poder porque ya no hay peces. Pero si tú dices más en tu palabra, porque tú eres el jefe, lo que le está diciendo, porque tú eres el maestro, porque tú eres el líder, más en tu palabra, lo voy a hacer. ¿Sí? Y va Pedro y echa las redes al mar. ¡Qué increíble! Pero es algo muy hermoso porque dice, más en tu palabra. ¿En qué estás creyendo? ¿En qué estás poniendo tu confianza? Siempre te lo digo, ¿no? Pero si Dios me lo repite es por algo, ¿no? Si Dios nos lo repite a ti y a mí como iglesia es por algo, porque quizás estamos creyendo en otras cosas. Nuestra esperanza no está puesta en Cristo, ¿sí? Nuestra esperanza no está puesta en Él, está puesta en los hombres quizás. Dice, mas en tu palabra voy a echar la red. ¿Por qué en tu palabra? Pedro estaba diciendo algo maravilloso que estoy seguro que ni siquiera él mismo sabía lo que estaba diciendo. Fíjate lo que dice Juan 1:1.
Juan 1:1 del 1 al 5, perdón. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Observa, quiero que observes mucho esto. El verbo era Dios, ¿sí? ¿Qué es el verbo? ¿Qué significa la palabra verbo? Hacer, acción, estar, pero ¿qué más? Palabra. Habla de palabra, de hacer, de acción, ¿sí? Dice, en el principio era el verbo, o sea, la acción, la palabra, el verbo era con Dios, la acción y la palabra era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? De Jesús. El verbo se hizo carne. La palabra, la acción de Dios se hizo carne. Cuando Pedro está diciendo, más en tu palabra lo echaré, está diciendo esto. Este era el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De qué me está hablando? Está hablando de Jesús. En el principio el verbo, la palabra era con Dios. O sea, ¿quién es el accionar de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. El verbo ha estado desde el principio y va a estar hasta el final. El omega, el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿sí? La palabra de Dios encarnada era Jesús. El verbo era Jesús, por eso dice, el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Entonces cuando Pedro dice, mas en tu palabra lo echaré, mas en tu palabra lo haré, porque claro que está que el Señor quiere restaurar tu vida y quiere restaurar la mía. El Señor quiere hacer cosas maravillosas en tu vida y en la mía. Entonces, la palabra lo es todo, muchachos. En la palabra de Dios dice, por Él las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho, pues hubiese sido hecho. Entonces, imagínate la fuerza creadora, escúchalo, imagínate la fuerza creadora mental cuando tú y yo accionamos en esto, cuando tú y yo nos metemos estas palabras aquí y aquí en el corazón. ¿Te imaginas la fuerza creadora que existe en tu corazón? ¿Te imaginas la fuerza, el potencial que hay en tu mente y en tu corazón cuando decides seguir a Cristo, cuando decides sumergirte en su palabra? Tienes la presencia de Dios contigo, brother. Aquí. Decía Jesús algo muy importante y decía Juan el Bautista, arrepiéntanse. ¿Qué es la palabra arrepiéntanse? La traducción de arrepiéntanse no es por mi culpa, por mi gran culpa. Eso no es arrepiéntanse. Arrepiéntanse, la palabra arrepentirse o arrepentimiento me habla de metanoia, cambio de mentalidad. En los campos mentales que tenemos aquí se abren, ¡pum! ¿Sí? Cuando tú y yo accionamos en la palabra de Dios. Entonces imagínate, Pedro pone su fe ¿en qué? En Él. No pesqué toda la noche. Yo me imagino a Pedro con el corazón de, número uno, quiero decirte algo, los pescadores eran bien briagos. ¿Sí? Los pescadores eran jugadores, jugaban juegos de azar. O sea, eran unos vagos los pescadores, o sea, imagínate. ¿Sí? Esto me habla de algo muy importante, porque entonces Jesús le dice algo aquí. Fíjate lo que dice la siguiente diapositiva. En la palabra de Dios hubo luz. Por la palabra de Dios fueron creados el sol, la luna y las estrellas y los planetas. Por la palabra la vida vino a esta tierra. Por la palabra la creación se mantiene unida y sostenida. Lo dijimos el miércoles. ¿Qué está sosteniendo el planeta Tierra? ¿Qué sostiene al planeta Tierra? ¿Qué sostiene al sol, a las estrellas? ¿Qué lo sostiene? Nada. No hay nada. Investígalo. Campos magnéticos, sí, ok. Pero ¿de dónde vienen los campos magnéticos? ¿Sí? ¿De dónde? De la palabra. De la palabra, del accionar de Jesús. Dice, por tu palabra surgen y caen imperios y la historia se revela su gran plan. Fíjate lo que dice Lucas 5:7. Porque entonces dice, versículo 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, claro. ¿Qué querías que pasara? A mí cuando alguno de ustedes se me acerca y me dice, oye, es que fíjate que quiero sembrar un negocio, quiero hacer un negocio, siémbralo. Es que tengo miedo de que no se dé, se va a dar. ¿Por qué piensas que no se va a dar?
Es que tengo miedo que tal si le pongo inversión. Ayer estábamos escuchando a un pastor de allá de Texas, creo que me parece, o de Estados Unidos, no sé de dónde sea, y decía algo muy importante: vamos a hacer esta obra, esto y esto y esto y esto y esto, vamos a hacer una jornada, quién sabe qué, pero ¿qué creen? No tenemos dinero. Y lo que menos nos preocupa es el dinero. Y yo así de, pues, ¿cómo, no? Si necesitas inversión para toda esa jornada que quieres hacer. Y dice, no. ¿Por qué? Porque el dinero lo va a proveer Dios. Eso es como secundario, ¿sí? Entonces, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Qué pensamos? El dinero, en los recursos que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que nos falta actuar, ¿sí? ¿Sí? El Señor nos manda a perdonar, y no, es que no puedo, ¿no? Nos paraliza el perdonar, nos paraliza ir a restablecer una relación con alguien, ¿no? ¿Sí? El Señor nos manda a echar la red, vuelve a echar la red. ¿Estás predicándole a alguien? ¿Estás hablándole a alguien de Cristo? Vuelve a echar la red. Esa es su obra. A ti nada más te está diciendo, tú sígueme. Fíjate lo que dice: habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y en su red se rompía. Imagínate cuántos pescados había, cuántas mojarritas así se hicieron ese día, así bien doraditas, con valentina, limón, lechuguita, así bien preparaditas, bien. Esas veces que agarras el pescadito, no sé si en el mar, si no sé, a lo mejor se escaparon unos camarones por ahí. Había unos camaroncitos así al mojo de ajo, los hizo, y una coquita bien fría, bien helada. Bueno, ya, ahorita nos vamos a desayunar. Entonces dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Imagínate así de, ¡hey, vengan, ayúdenos, porque esto ya se va a romper! Dice, en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, imagínate la abundancia de pescados que había en esa barca, que hasta se estaba hundiendo. Porque cuando el Señor da, dice por ahí mi suegro, hasta los costales presta. Pero ¿por qué tú y yo no le creemos? ¿Por qué tú y yo no le creemos? ¿Sí? Dudamos, no confiamos, creemos en Él, pero no creemos en lo que Él puede hacer en tu vida y en la mía, en tu familia, en tus hijos, en tus niños. ¿Por qué dudamos? Pedro le dice, más en tu palabra lo haré. ¡Cuán gran cantidad de peces! Pero déjame decirte algo. Los peces aquí repetían y predicaban algo: que Cristo era el Hijo de Dios. Los peces, sin hablar, ¿sí?, predicaban que Cristo es el Hijo de Dios. Los peces ordenaron a la instrucción de ¿qué? Del Rey de Reyes. Imagínate todos los pescados así ahí nadando, y de repente, nos habla el Rey, vamos. Oye, pero nos vamos a morir. Pues no pasa, es el Rey, ni modo, vamos a hacer su voluntad. Y la cantidad de peces, sin decir nada, estaban predicando que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínate qué gran testimonio, ¿sí? Entonces, había muchos pescados, pero el mayor pez o el pez mayor que tenía que pescar el Señor era el corazón de Pedro. Era el corazón de Pedro, el corazón incrédulo de Pedro, el corazón falto de fe de Pedro, el corazón que no confiaba en el Rey de Reyes, que ya lo había visto sanar a su suegra, que ya había tenido conversaciones con él, que ya había visto sus maravillas. Aún así, Pedro no confiaba en eso, ¿sí? Pedro seguía chambeando en sus fuerzas y haciendo las cosas en sus fuerzas. El resultado de su fe y su confianza fue que Jesús hace este milagro en su vida. El mayor pez para Jesús era el corazón de Pedro. Y entonces, déjame decirte algo. Fíjate lo que dice el siguiente verso. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Pues claro, ¿sí? Ahí está. Había muchos pescados, sí, pero el mayor pescado era Pedro. El pescado por el que iba Jesús no eran los demás, era Pedro. Y los demás pescadores, dice que estaba su hermano Andrés y sus otros amigos de Pedro, que era Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Sí, esos también eran pescadores. Esos también se unieron ese día para ser sus discípulos. Entonces dice aquí, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y claro, o sea, imagínate que ves todo eso. Imagínate que estás ore y ore y ore y ore y ore y de repente vas al banco y ves 15 millones de pesos ahí.
Te va a dar un infarto, por eso Dios no te lo manda, ¿ya viste? Te va a dar un infarto. Ay, amigo, ¿qué le pasó? ¿Se infartó? ¿Por qué? Porque le cayeron 15 millones de pesos a su cuenta. ¿Pero cómo? Si ya le había llegado la chida. Pues sí, pero pues ya ves, por eso Dios. Ahora imagínate, me dijeron esto, ¿qué pasaría si de repente en vez de agua empezara a llover dinero? ¿Sí? Todos agarrarían menos tú, ¿sí? Y te paralizaría todo. ¡Ah, mira cuánto dinero! Y de repente ya, nada. ¿Por qué? Porque no tienes fe, porque no tenemos fe, ¿no? Entonces, ojo, la plática no se trata de bienes materiales, sino de dónde está depositado tu corazón. La plática no se trata de abundancia, se trata de dónde está tu confianza. De eso se trata, ¿sí? Señor viene a hablar tu vida y a la mía. Dice Pedro, perdóname, o dice, aléjate de mí, porque soy un pecador. Soy un pecador. Dice, cae de rodillas. Caer de rodillas era un signo de rendición completa. O sea, me rindo. Yo no puedo. ¿Te imaginas cuántos conceptos en la mente de Pedro había? Ver que sanó a sus suegras y de, a mí que es brujo, ¿no? Escucharlo hablar así como de, ¿sí será? Su hermano Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista, sí, que también empezó a seguir a Jesús así de, ya cállate, ya no estés hablando de eso, mejor ponte a chambear, ¿sí? Órale, vamos a chambear, órale, córrele. No, lo que hay que hacer, hay que generar, órale, vamos. O sea, pareciera que en nuestra sociedad lo importante es estar preocupado. ¿Qué pasa cuando no estás preocupado o preocupada? ¿Sientes que necesitas algo por qué preocuparte? ¿A poco no? ¿No te pasa cuando de repente estás un sábado en la tarde ahí en tu casa y de repente estás, oye, me siento bien tranquilo, no irá a pasar algo, ¿no? Oye, ¿qué tal si alguien se muere? No. Y te empiezas a preocupar de la nada, ¿no? O de repente vas así, ¿y qué pasó? Es que ya se me hace tarde. ¿Para qué? No sé, pero ya voy tarde. Oye, vas a las prisas, vives así todo preocupado. O sea, ¿qué te preocupa? ¿Qué nos preocupa? Imagínate, Pedro, así de, no, hay que ir a generar, porque esto, Jesús el otro, no, ¿qué sigues a este vago? Ya, imagínate, yo me imagino, o sea, eso es mi teoría, ¿no? Imagínate a Pedro decir, no, ya dejen de seguir a ese vago, ese cuate está loco, ese cuate porque, pues, no sé quién lo mantiene, no, ponte a chambear. Y Jesús mismo le da la provisión a Pedro, qué magnífico, ¿no? qué cañón, dice, cae de rodillas porque dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Te pregunto, cuando vemos la hermosura de Jesús, cuando vemos la hermosura de Cristo, ¿qué hacemos? Nos arrodillamos, clamamos, le decimos a Dios, perdóname, porque eso es un símbolo de un corazón que busca ser sanado. Nuestro corazón se rinde y se convence de pecado cuando vemos la hermosura de Cristo. Jamás vamos a poder ver tal hermosura más que la de Él. Jamás. Y fíjate lo que dice en los últimos versos. Dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Jesús dijo a Simón, no temas, o sea, no tengas miedo, brother, tranquilo. Eso es normal, o sea, yo soy el Hijo de Dios. Para Jesús era, yo soy el Hijo de Dios. Claro que los peces iban a obedecer a mí. Ahí está tu abundancia, paga lo que tengas que pagar, casi le está diciendo. Dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces Pedro sabía, número uno, que Jesús era el Señor, ¿sí? Que tenía un encuentro cara a cara con Dios, con el Señor. Número dos, Pedro se dio cuenta que él era, ¿qué? Un hombre, ¿sí? Que no podía sin el Señor, ¿sí? Pedro se dio cuenta que él era un hombre. Y número tres, Pedro se dio cuenta que él es un pecador. ¿Tú te has dado cuenta de eso? No, yo no. Yo soy bien chido, ¿no? Me decía un brother, no, Luis, yo no hago eso, yo no soy pecador porque yo he ido a dejar sándwiches a los hospitales. Pero mientras el brother engañaba a su esposa, se iba de briago, andaba en negocios bien chuecos, pero él no hacía nada. No, es que yo soy bueno porque yo he ayudado a la gente, yo ayudo a la gente, ese era su lema, yo soy buena persona. Bueno, ya viste que no. Delante de nuestras obras, jamás vamos a hacer obras tan grandiosas para
impresionar a Cristo, jamás. Siempre las va a hacer Él. Pedro hizo esta obra no en sus méritos, sino hizo la obra en los méritos ¿de quién? De Cristo, ¿sí? En las fuerzas de Él. Así trabajes lo que trabajes, brother. Así hagas lo que hagas. Así vayas a los psicólogos que vayas, ¿sí? Bueno, es más, así te limpies con toda la granja de huevos posible. Así que, no, me voy a limpiar. Así hagas lo que hagas, ¿sí? Si no tienes a Cristo, si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Seguir a Cristo lo es todo. Dice aquí, y cuando trajeron las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Estás dispuesto? Esa es la chida, ¿no? Pero ojo aquí, no te quiero decir, deja tu familia y nada. No, porque tenemos un llamado y ese es a nuestra familia, ¿sí? Pero tenemos un llamado primordial que es a seguir a Cristo, ¿sí? Entonces, esto de dejarlo todo me habla de abandonar el lugar donde mi corazón sigue en corrupción, ¿sí? Dejaron todo, bueno, sí, dejaron su empleo por seguir a Cristo. Dejaron los pescados ahí tumbados, ¿no? Sí, los dejaron ahí, se fueron y siguieron a Jesús. En Él encontraron todo, su plenitud. Pero más que eso me habla de dejar el lugar donde mi corazón sigue en corrupción. ¿Dónde tu corazón está en corrupción? Hay veces, te lo voy a decir así, y espero que no te ofendas. Hay lugares donde tú y yo por un tiempo prudente no podemos asistir, ¿sí? Puede ser alguna fiesta familiar, que tú sabes que la familia te va a jalar a hacer cosas no muy agradables a Dios, ¿sí? Quizás una amistad que te está llevando a un estado de corrupción constante. Quizás un empleo donde estamos en un estado de corrupción y tenemos que salir dejándolo todo. ¿A qué le temes? Es que ¿qué tal si ya no va a haber? Obsérvalo, ya no hubo provisión hasta de sobra, ¿sí? No sé, quizás pudiera ser a veces convertirse en nuestro dispositivo celular, pudiera convertirse en un lugar que tenemos que dejar, porque quizás esta cosa, o la pantalla, o no sé, puede ser un estado de corrupción para ti, para mí. No sé, tú medítalo, tú con Dios medítalo. ¿Dónde está mi corazón? ¿O qué son esas cosas que mi corazón está en un estado constante de corrupción? Y dice, y le siguieron, me habla de discipulado. ¿Qué es ser un discípulo? Un discípulo no es ser un alumno. Un alumno agárrate, se escucha, sienta, apunta la enseñanza y se va, estudia para el examen, obtiene una calificación y ya, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién se acuerda de las ecuaciones de segundo grado? Nadie. ¿Tú te acuerdas de las ecuaciones de segundo grado? Nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque éramos alumnos y nada más íbamos, aprendíamos y nos preparábamos para el examen, una calificación y listo. Pero un discípulo sigue las enseñanzas de su maestro. Ahora, ¿quién es nuestro maestro? Jesús. Él es tu maestro. Él es tu pastor. Él es tu Señor. Síguelo a Él. Síguelo a Él. Sigue las enseñanzas de Él. No mías, por favor, no mías, porque yo voy a caer, yo caigo, yo me equivoco, yo tropiezo, yo puedo tropezar, pero nuestro Señor jamás. Pon la mirada en Cristo, autor y consumador de la fe. Así es que, bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que toque nuestra mente, nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias.